En el año 2016, el 16 de abril, hace prácticamente un año, se ha producido en nuestra arquidiócesis un terremoto muy fuerte que divide en dos partes, podríamos decir, la historia de esta iglesia antes y después del terremoto. Antes decíamos antes y después de la revolución, ahora tenemos que decir antes y después del terremoto. Ahí vivo, ahí vivo. 51 han sido las parroquias afectadas, ¿no? Sobre 90, y en al menos unas 40 de ellas se ha empezado un proceso de reconstrucción. Nosotros, como ya saben, hemos sufrido muchos daños a nuestra iglesia, hasta el punto de que la estructura queda desplazada y no es seguro celebrar la misa dentro. Aquí en este pueblo, es un pueblo muy religioso, tiene mucho cariño y afecto hacia la iglesia, es un icono de todo su pueblo. Río Chico tiene una iglesia que es centenaria, entonces histórica, pero como estaba hecha con materiales muy perecibles, ¿no? De madera, en la que había entrado un poco de polilla y otro, ha perdido ya una parte, se ha caído una parte de la iglesia y es necesario prácticamente volver a construir. La razón principal por que no podamos estar ahí celebrando la misa o estar allí, punto, es porque la iglesia se quedó tan dañada, tan inestable, porque las columnas centrales que sujetan todo el cuerpo de la iglesia se han desplazado por fuera hacia la calle, y así corre riesgo si hay otros movimientos de la tierra por las réplicas, corre riesgo de derrumbarse. Es más difícil reconstruir todo con lo de aquí, porque muchos son los damnificados y entonces vemos que el proceso va haciéndose lento. Nosotros cuando hablamos de tener que derrumbar la iglesia por daños hechos en el terremoto, las personas dicen, por favor, Padrecito, no la iglesia, porque es algo que tiene enraizado en sus corazones. En un pueblo que necesita ser reconstruido tanto física como psicológicamente después de este daño, pues es importante que tengan el apoyo de su icono central, que es la iglesia. Como Río Chico es un pueblo de agricultura, no tienen los fondos para poder levantar la iglesia ellos mismos. Están de todo corazón queriendo colaborar y echar una mano en cuanto pueden, pero no podemos esperar de sacar los fondos necesarios para poder levantar la nueva iglesia. Por eso hemos venido a pedirles ayuda a reconstruir, porque este Río Chico pues también tiene bolsillos muy chicos y necesitan mucha ayuda para hacer un proyecto de un nivel tan amplio. Entonces, con su ayuda, aunque más mínima entre muchos, levantará de nuevo este pueblo y esta iglesia para bien de los que viven aquí. Nos está ayudando a reconstruir un edificio material, pero también están ayudando la gente aquí en reconstruir sus vidas. Muchas gracias por todo lo que están haciendo y lo que podrán seguir haciendo en Río Chico.